en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 8 la palabra de Dios. Comparta con el que, o mejor usted acérquese al que tiene Biblia y para que siga la lectura, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, dice la palabra de Dios. Versículo 8. Vino luego en palabra de Jehová, dice, todos lo tenemos, esperemos que todos lo tengan. Vino en palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lea usted el siguiente, por favor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios trae a la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén. Puede sentarse, muy amable y gentil. La semana pasada hablábamos de un adverbio que era primeramente, y tomamos como versículo para estudiar el versículo de Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hoy el tema o la palabra clave que vamos a estudiar es primero. ¿Amén? Primero es el centro de nuestro estudio hoy. ¿Por qué vamos a hablar de primero? Yo creo que todo lo primero es importante para nosotros y también para Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el mensaje de la iglesia de Éfeso, la primera cosa o la primera inconformidad que Dios tiene con la iglesia es: pero tengo contra ti que has dejado ¿tu qué? Tu primer amor, ¿verdad? Tu primer amor. Nosotros hemos tenido todos un primer amor, ¿verdad? Hemos tenido un primer fracaso, hemos tenido un primer tropiezo. Hay muchas madres que cuando al niño se le cae el primer diente lo guardan. Algunas guardan hasta el ombligo, ¿verdad? Nosotros guardábamos los ombligos y se nos perdieron en tanta mudanza, se nos perdieron. No sabemos, hermanos, de quién quedaron, el ADN. Pero uno guarda muchas veces con mucho sentimiento y recelo las primeras cosas. La primera tarjeta que le regaló la esposa, el primer detalle que le regaló, la primera credencial que se usaba en nuestros tiempos. Todo tiene, digamos, un significado especial, ¿verdad? Es como, tiene como que cierto valor o cierto aprecio las cosas primeras para nosotros. ¿No es así, hermanos? El primer sueldo, yo me acuerdo que yo trabajé en una agencia de publicidad. Yo fui empleado durante muchos años
Cuando nosotros nos independizamos 4 personas y decidimos empezar nuestro propio negocio, hermanos, nos salió el primer contrato con la Clínica del Mar. Y cuando nos dieron el cheque del primer pago, hermanos, yo no podía creer lo que estaba viendo. Nunca había visto un cheque de más de $1.000.000 de pesos. Y nosotros le tomamos una foto al cheque y lo pusimos de protector de pantalla en el computador. Y el amigo, el compañero Henry Gaura que trabaja conmigo, él se tomó una foto, lo cambiamos y después que lo cambiamos, se tomó una foto echándose fresco con los billetes así. Era la primera vez que veíamos que recibimos un pago, porque usted sabe que cuando uno es empleado, uno trabaja y le pagan siempre lo mismo. Pero todo lo que en sí encierra una primera experiencia trae un recuerdo para uno. De pronto es mentira eso de que el primer amor nunca se olvida, porque realmente uno a veces encuentra el amor no en la primera oportunidad, muchas veces lo encuentra después, al tiempo, ¿verdad? Pero sí, cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del Señor y de su palabra, nos damos cuenta, como la semana anterior que hablamos digamos, de la historia y el origen de lo que eran las primicias, y nos dimos cuenta de que la Biblia tiene contenida, o el espíritu de las primicias, o de lo primero o de lo primogénito, a través de todas sus páginas. Nos damos cuenta que es un hecho aislado. No es un hecho aislado, perdón, que no podemos separarlo, que no podemos tampoco utilizar la famosa excusa que dice la gente, no, es que esto era en los tiempos de la ley, como dice la gente para justificarse. Recuerda que la Biblia dice que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, el caso recuerda la oración del fariseo y el publicano, que el fariseo cuando fue a orar dijo, la Biblia dice que oraba consigo mismo. Y recuerda cuando en la parábola del buen samaritano, ¿qué dice la escritura? Que uno de los que estaban ahí presentes, para justificarse, le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Cuando el Señor le dijo que el principal mandamiento, el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre le dijo, pero ¿y quién es mi prójimo? Pero dice la Biblia que lo hizo para justificarse. Pero usted recuerda que la semana pasada aprendimos que el primero que diezmó fue ¿quién? Abraham, sin ley y sin nada. Y el primero que dio una primicia, ¿quién fue? Abel. Lo acabamos de ver, que dio de lo primogénito de sus ovejas. Ahora nos vamos a trasladar a una historia, que esta historia usted se la presenta a un inconverso y quedamos crucificados los pastores todavía más. Imagínense. Vamos a hablar de una viuda que era la población más vulnerable de Israel. Era tan vulnerable que Dios en la ley estableció una legislación especial para las viudas. La semana pasada íbamos por la calle, íbamos para la Olímpica, y este barrio se debe llamar Los Mangos, porque por aquí hay muchos mangos. Y cuando ya están pariendo los mangos, paren creo que 2 o 3 veces al año. Esta tierra es bendita por aquí. Por eso es que hay tanto comején. Le gusta mucho la madera del mango, que dicen que es dulce. Y resulta que cuando vamos por allá vemos un tremendo mango amarillito, hermano. Amarillito, no tenía ni una mancha. Porque usted y yo vamos a la tienda y compramos los guineos. Los guineos que llamamos los bananos, los guineos maduros. Y usted lo compra todo manchado, ¿verdad? Uno trata de que no esté ni podrido ni esté verde, pero uno no le para bola las manchas. Pero cuando nosotros empezamos el ministerio, cuando a mí me tocaba predicar en la zona bananera, que es Guacamayal, Macondo, todo eso por allá, la mayoría de hermanos trabajaban en la finca de banano. Y una vez nosotros fuimos a una finca de esas y nos dimos cuenta que lo que mandan para Estados Unidos, que lo que mandan para Europa, los guineos no tienen ni una manchita. Amarillitos, pero amarillo liso, no tiene ni una mancha. Lo que tiene mancha no lo comemos nosotros.
Si tiene una mancha, lo sacan. Una pizquita y lo sacan inmediatamente. Esos guineos que se exportan no deben tener ningún defecto. Ningún defecto. Porque me decía el hermano que si ellos abren una caja y encuentran un guineo con una mancha, toda esa caja ya está contaminada. Bueno, nosotros encontramos un mango sin defecto. Un mango gringo. Yo creo que era la primicia. Y cuando yo el mango así que lo voy a coger, Liliana dice, no lo cojas. Claro que yo sé por qué también me dijo que no lo cogiera, pero se le despertó a Liliana el espíritu teológico. El escriba que hay en ella se le despertó y me dijo, no lo cojas, porque la Biblia dice que no debemos coger los frutos que se caen son para las viudas y para los huérfanos. Me cogió y me manipuló. Lo que pasa es que a ella no le gusta el jugo de mango. Pero en Israel se daba de esa forma. ¿Ustedes recuerdan a Ruth? Ruth conoce a vos porque precisamente estaba en la era de él recogiendo. Cuando se iba a hacer la fiesta de la recolección de los primeros frutos, se sacudían las gavillas y lo que se caía al suelo no se podía recoger. Si usted iba a coger una cosecha, usted tenía que procurar que no se le cayera, porque lo que se le cayera no era de usted, era de las viudas y de los huérfanos. Y esa era la forma, esa era familia de nación del pueblo de Israel. Dios sostenía a la viuda y el huérfano de esa forma. Y resulta que el profeta Elías profetizó una sequía. Usted lo puede leer, puede leerlo en su casa en lo que es el pretexto, es decir, los capítulos anteriores. Recuerda que Dios, dentro de las determinaciones y las ordenanzas que Él establece, Él dijo que si la gente, si el pueblo se apartaba de Él, Dios iba a cerrar los cielos, cerraría los cielos y detendría la lluvia. La lluvia estaba detenida. ¿Y por qué? Porque usted recuerda a un rey célebre y famoso como Acab, que tenía una mujer que era una joyita llamada Jezabel. Pues este hombre fue prevaricador de la ley, fue un hombre que profanó, un hombre que pervirtió el derecho, un hombre que asesinó, un hombre totalmente corrupto. Y este hombre, dice la escritura, que a causa de la maldad, a causa de su idolatría, porque este hombre en Samaria hizo un altar para Baal. Imagínense, un rey de Israel edificando un altar para Baal. Y dice la escritura, si usted lee conmigo el 16, 32, 33, dice la escritura el 31, porque a veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede todas las cosas que están sucediendo? Porque le fue ligera cosa. Mire lo que dice: andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal. Mire de quién era hija Jezabel, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios, del Dios de Israel. En su tiempo, no, hasta ahí. Nos detenemos ahí en el capítulo 17:1 para que la Biblia se pueda interpretar a sí misma. Dice la escritura, el versículo 1 del capítulo 16: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice la escritura que efectivamente así sucedió. Pero en el capítulo 17, versículo 2, dice la escritura que Dios tenía un plan de contingencia para Elías y le dijo que se apartara de aquel lugar y se fuera a un arroyo, el arroyo de Querit, que estaba frente al río Jordán. Y le dijo: beberás del arroyo, versículo 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dice la escritura que conforme a la palabra que Dios le dijo,
Elías, él hizo, evidentemente, dice la escritura, que él vivió junto al arroyo de Querit, y los cuervos dice que le traían 2 raciones de comida. Le dice que le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y comía mejor que un poco, ¿verdad? Pan y carne por la mañana, es decir, hamburguesa por la mañana y hamburguesa por la tarde. Imagínense, hay que predicarle. Sí, esto sirve para un mensaje para ganar jóvenes, ¿verdad? Dios alimentaba a Elías con pan y carne por la mañana, por la tarde, y tenía el agua del arroyo, dice la escritura. Pero dice la Biblia que pasados unos días, ¿qué sucedió? El arroyo se secó. No fue que Dios no tuviera control sobre la naturaleza, sino que providencialmente el arroyo debía secarse, porque Dios lo envía a Elías, dice la escritura, a Sarepta de Sidón, donde una viuda. La expresión, el nombre de Sarepta traduce finura o fineza o elegancia, traduce. Dice la historia que en Sarepta era la ciudad de los orfebres, de la orfebrería. Así como aquí en Colombia creo que es Monpós, donde es la orfebrería, y las Esmeraldas creo que es en Boyacá. Así, en Sarepta de Sidón era la ciudad donde se trabajaba el oro, donde se polían las prendas, donde era una ciudad que estaba enfocada mucho en las prendas, en las alhajas. Todo lo que usaban los judíos, los israelitas de la época, era producido, la indumentaria de adornos era producida en Sarepta de Sidón. Y la escritura dice que el Señor lo manda. Miren lo que dice: mora allí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imagínense, habráse visto que el país estaba en una crisis humanitaria, porque no llovía, porque no había agua, porque se habían secado hasta los arroyos. ¿Usted se imagina cómo estarían las viudas? Las viudas dependían de la caridad de los demás, de lo que los demás le dieran, y no había para darle. ¿De qué estaba viviendo la viuda? Pero Dios manda a Elías a la casa de una viuda. Cuando Dios le diga que usted haga algo, tiene que hacerlo, porque usted y yo nunca vamos a entender a Dios. De hecho, Dios nunca nos ha pedido que lo entendamos, sino que lo amemos. Pero Dios muchas veces nos dice cosas que son ilógicas y absurdas. ¿Verdad que sí? Recuerda el caso de la viuda en el templo, que dio todo lo que tenía y el Señor no la detuvo, sino que dijo: no, esta mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de todo lo que tenía. Amén. ¿Qué podríamos decir nosotros en este tiempo? Imagínate, tras de que esa mujer es pobre, esa mujer tiene necesidad, tiene un hijo que mantener. O sea, en esa casa vive una viuda y huérfano de padre, por ejemplo, por lo menos, y le van a poner una carga, imagínense. ¿Qué pasa cuando llega a usted una visita? Pero no una visita temporal, sino una visita que va a durar mucho tiempo. Una familia, me llegó una familia, me llegaron unos primos de allá de Estados Unidos, una familia. Usted ya sabe que tiene que tener una provisión, ¿verdad? Que tiene que hacer un caldero más grande de arroz, ¿verdad? Que tiene que comprar más carne de la normal, que todo se va a multiplicar. Y resulta que él llega donde la viuda. Imagínense alojarse donde una viuda. ¿Qué le diría a la gente en este tiempo? Pero esos evangélicos sí son conchudos, ¿verdad? Son cara pelada, como decimos aquí en la costa, ¿verdad? ¿Cómo es posible, tras de que no hay agua, tras de que hay una sequía, hay hambre, los animales muriendo, y este hombre se le va, como decimos nosotros, se va ¿a qué? A recostar. Se le va a recostar a una viuda. Porque nuestra lógica y nuestra racionalidad siempre juzga de esa forma. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Verdad que sí? Dios sabe lo que está haciendo. No te preocupes. Dios sabe lo que está haciendo.
Y dice la escritura que él llegó a Sarepta, a la puerta de la ciudad, y vio una mujer viuda que recogía leña. Y él le llamó en el versículo 10 y le dijo: te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. No solamente piense en lo anterior, piense en lo que le está pidiendo. Recuerda que el judío era una persona muy hospitalaria. Dios le enseñó al judío a ser hospitalario y se lo dejó, entre otras cosas, como un mandamiento. Él le dijo que debía, recuerde que debía ser hospitalario y que debía acordarse del extranjero, porque ellos fueron extranjeros en Egipto. Amén. En tierras ajenas fueron extranjeros. En tierras extranjeras fueron acogidos. Pero dice la escritura que hay una sequía, no hay agua. Imagínense, y el profeta llega a pedirle agua. Le llega a pedir agua, precisamente. Yo creo que aquella mujer no aparece ninguna reacción o una mala actitud cuando el profeta le pide el agua. Pero entre tanto dice la Biblia que ella iba a traérsela. Él la llamó: ven acá, se me olvidaba algo. No solamente me vas a traer agua, sino me vas a traer un bocado de pan en tu mano. No estaba pidiendo nada, ¿verdad? Yo creo que la lógica nuestra es que en vez de pedir, tenía que llevarle a la viuda, ¿verdad? Porque Elías aparentemente, según la teología, era un hombre eunuco, es decir, que no tenía familia, ni se casó, ni nada. Pero Elías fue a ponerle carga a la mujer viuda. Y la mujer en ese momento como que no aguantó más. Se le olvidó la legislación judía, se le olvidó el mandamiento de Dios. Le dijo: un momento, profeta. Imagínense, me vienes a quitar el agua y ahora también me vas a quitar el pan. Le dijo estas palabras: yo no tengo pan cocido. Y lo hizo con un juramento: vive Jehová tu Dios, como para refrendar de que lo que estaba diciendo era verdad. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense, no tenían más comida sino lo que le estaba pidiendo el profeta. Y la escritura dice que esta mujer hablaba en serio porque hizo un juramento: vive Jehová tu Dios, que no tengo solamente sino un puñado de harina, una vasija de aceite, y mi hijo y yo íbamos a comernos esto y nos íbamos a dejar morir. Pero el profeta le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero los peros de Dios siempre son profundos, hermano. Los peros de Dios siempre traen una lección detrás. Es como un efecto bisagra. Es decir, que de ahí en adelante la historia cambia. Dice: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Pero ahí no quedó todo, porque él refrendó lo que le estaba diciendo con una palabra, la palabra que Dios le había dicho. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había una promesa de Dios, una profecía irracional, porque le estaba diciendo nuevamente, primeramente, dame de comer a mí, hazme de comer a mí, susténtame a mí, y después prepara para ti y para tu hijo, y te darás cuenta que ni el aceite escaseará, ni la harina menguará. Amén, iglesia. Y la escritura dice, efectivamente, en el versículo número 16, que la harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que había dicho el profeta Elías. Pero en el 15 dice que comió él y ella
y su casa por muchos días. La escritura no dice cuánto tiempo pasó Elías en aquella casa, cuánto tiempo duró esa provisión milagrosa, pero lo que dice la Biblia es que nunca, jamás, ni la harina ni el aceite escasearon en el lugar. Amén, hermanos. El profeta había dicho una palabra clave: primero. ¿Y saben por qué era importante alimentar al profeta? Aquí hay muchas cosas interesantes para analizar antes de entrar a la parte de la primicia del reshit. Lo primero es que el profeta representaba el mensaje de Dios, representaba la palabra de Dios, el verbo de Dios. Es decir, que el profeta era la boca de Dios. Y escúchenme algo: la palabra de Dios, ni la boca de Dios, ni el mensaje de Dios se puede morir, y menos por falta de agua y por falta de comida. Amén, iglesia. Y Dios me enseñó ahí que una viuda con un puñado de harina y con una vasija de aceite fue capaz de sustentar al profeta por muchos días y por mucho tiempo, demostrándonos a nosotros, iglesia, demostrándonos a nosotros que lo más importante en el reino de Dios es obedecer a Dios y siempre ponerlo en primer lugar en todas las cosas. ¿Amén? ¿Usted se imagina si la mujer dice: no, yo no te voy a dar nada? ¿Por qué te voy a dar? Primero está mi hijo y primero estoy yo. Yo voy a comer y me voy a dejar morir. Tú verás cómo te las arreglas, ¿verdad? Pero la mujer fue temerosa de Dios, escuchó la palabra y se sometió a lo que había dicho el profeta. Ahora, entendamos algo. El versículo número 13, dice: hazme a mí primero. Y es donde vamos a centrarnos en el mensaje, porque hoy vamos a hablar de primero. Y el profeta le dijo: hazme a mí primero. Y el original hebreo de primero acá es reshit. Recuerda que la semana pasada hablábamos de otro término, porque la semana pasada hablábamos de Berak o Berot, que significa lo mejor. Ahora acá nos está hablando de reshit, que significa lo primero. Es decir, que en ese momento Dios estaba refrendando o estaba recalcando o enseñando nuevamente al pueblo algo que se había perdido en la antigüedad. En ese momento histórico, Israel estaba en un caos político, espiritual y también social, porque había hambre en la tierra. Había un caos en todas las esferas. Es decir, que nuestro país le hubiera quedado en pañales a lo que está pasando en nuestro país con las bombas y todo lo que está sucediendo. No es nada comparado con lo que estaba afrontando Israel en ese momento. Imagínense, los reyes estaban sacrificando sus primogénitos a los dioses paganos. Los estaban quemando vivos. Estaban presentando la primera cosecha a los Baales. Es decir, que el pueblo había trastornado totalmente la ley de Dios. Y usted debe entender que así como Dios nos está enseñando eso, Dios le estaba enseñando al pueblo que debía recuperar Dios la preeminencia dentro de ellos. Pasado el capítulo 18, Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y era tanto el caos espiritual que el profeta le dijo: si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, id en pos de él. La gente no sabía ni siquiera a quién seguir, mucho menos que tenían que darle a Dios lo primero. Entiéndase que hoy, este mes, lo que queremos enseñar es que no hay que darle a Dios, ni buscar a Dios, ni tampoco seguir a Dios. Solamente tenemos que procurar por poner a Dios en un lugar de preeminencia. En el pedestal que usted tiene muchas cosas, debe estar en Dios y no otras cosas.
que debemos organizar nuestras vidas porque nosotros somos desordenados. Nosotros somos desordenados. Si nosotros le tomáramos una foto al cuarto, a nuestros cuartos, a nuestras habitaciones, a nuestros closets, nos daríamos cuenta que somos desordenados. Y si somos desordenados con unas cosas, somos desordenados con otras también. Ahora, ¿cuánto más con Dios hemos cambiado y hemos alterado el orden natural de Dios? Entonces el pueblo estaba trastornado. Y Dios le enseña a través de una viuda, que era la primera que debía, el objeto de la preocupación, el objeto social de Israel, en cuanto al sostenimiento, eran las viudas y los huérfanos. Era tanto que en el libro, en la única vez que aparece la palabra religión en la Biblia, es en el Nuevo Testamento. Y Santiago dice que la verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos en su tribulación y guardarse sin mancha ni contaminación del mundo. Es decir, que él está afirmando que la verdadera religión es preocuparse por el prójimo y en especial por las viudas y los huérfanos. Amén, iglesia. Imagínense la importancia de refrendar lo que estaba pasando acá. Y sin embargo, el Señor demuestra en ese momento que a pesar de que la viuda y los huérfanos eran lo más importante dentro de la sociedad judía, Él dice, más importante que la sociedad judía soy yo. Yo estoy primero que las viudas y los huérfanos. Dios está primero que tu esposa, que tu esposo y que tus hijos. Sí, porque muchas veces para uno los hijos son lo más grande. Los hijos son lo más grande. Uno da la vida por sus hijos. Y lo que digan los hijos, hay casas donde se come lo que coman los hijos. Se ve la televisión que quieren los hijos. Se acuestan a la hora que digan los hijos. El internet se apaga cuando los hijos digan que se tienen que apagar. Todo. Salimos a pasear, salimos de compra cuando los hijos quieren que salgamos de compra. Se hace el menú que los hijos quieren. Pero recuerda, nosotros estamos aquí aprendiendo que Dios tiene que recuperar el primer lugar que nosotros le hemos quitado. Que le ha quitado la sociedad, que le ha quitado la nación, que le ha quitado las instituciones. Todo ha ido desplazando a Dios por el tiempo. Y Dios le dice acá, a través de Elías, que representaba precisamente la palabra encarnada. Elías es tipo de Cristo, recuerden. Elías es tipo de Cristo. Y Elías es tipo también de la iglesia. Porque recuerde que dos personas en la escritura solamente fueron ascendidas al cielo sin ver muerte. Que fue Enoc, en la dispensación de la conciencia, ¿verdad? Y en la dispensación de la ley, el profeta Elías, dice la Biblia, que fue subido por carro de fuego al cielo. Tipo de la iglesia que dice la Biblia, que muchos no morirán, no verán muerte, porque serán levantados al cielo. Amén, iglesia. Aquí está la iglesia representada también en Elías. Y Elías le enseña a aquella mujer que a pesar de que era pobre, necesitada, y que estaba a punto de quedarse sin ninguna provisión, si obedecía a Dios, no le iba a faltar nada. Amén, iglesia. Pero a nosotros nos falta fe. ¿Sí o no? Cuando usted recibe el sueldo o recibe lo que le pagan o le dan, muchas veces el último que se acuerda es del Señor. Dios es la última persona en que uno piensa, porque uno dice, uy, ya tengo la cuota, ves, paga ya el Netflix que lo van a cortar. Imagínense, y ahora con esa fiebre de serie, porque hace años no existía eso, pero ahora todo el mundo ve series. Antes uno veía las películas, ya ni las películas, hermano, no sé los cines ni cómo sobreviven, porque ahora todo el mundo es serie, hermano. Hay una cantidad de series que... Y entonces los jóvenes compran, recargan y se ven toda la serie. En una semana se ve la serie que dura 3 años. Miren, el celular no puede quedar sin recarga.
Jamás. ¿Sí? Siempre aparece en línea. No importa que no haya, pero hay cosas que se han convertido en prioridades para nosotros. Y la Biblia dice que Elías le dijo a la mujer, primero, ¿qué le digo? Primero, hazme a mí. Y la palabra hebrea para primero es reshit. Y yo quiero explicarles algo muy bonito que hay acá, porque reshit traduce primero en lugar, en tiempo y en rango. Es una palabra que traduce que es primero en todo el contexto, en todos los aspectos, en lugar, en tiempo o en rango. El libro de Génesis, ¿sabe cómo se llama en hebreo el libro de Génesis, verdad? Aquí lo han predicado, sí, los hermanos, Bereshit. Bereshit contiene las dos palabras que hemos hablado. La semana pasada hablábamos de Beret. Beret o Barat. O Berat, que traduce, ¿qué traduce? ¿Quién me recuerda? Lo mejor. Y hoy aprendimos que la Biblia alterna las dos palabras. Aquí no utilizó Berat o Beret, que también es hebreo, sino utilizó Reshit, que significa primero. Génesis, el primer libro de la Biblia, digámoslo de esta forma, la primicia, como dijimos la semana pasada, que Jericó era la primicia de Dios. Dios le dijo, van a conquistar todo lo que quieran, pero la primera ciudad para mí. ¿Y qué hicieron? A cambio, el manto babilónico, los lingotes de oro y las piezas de plata, se las guardó y se cogió la primicia. Mire, Dios le dio el resto. La prueba es que Josué un día le dijo, mira, allá en esa montaña viven unos anaseos descendientes de los gigantes, pero yo tengo 80 años, pero yo puedo subir y los puedo despojar. Yo quiero esa montaña que está allá. Y Moisés le dijo, tranquilo viejo, suba, porque ya ustedes dieron la primicia con Jericó. Así de sencillo. Dice la escritura en Génesis, Bereshit. Génesis significa eso. Ya sabe qué significa Génesis. Lo primero. Pero también significa qué. Si lo traducimos literalmente, Beret es mejor y Reshit es primero. Mejor y primero, o mejor lo primero. ¿Cómo empieza el capítulo 1 de Génesis? Después que Dios hacía algo que decía. Y vio Dios que era ¿qué? Y Dios que era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. Se lo voy a colocar de esta forma. La primicia, Dios nos la dio a nosotros. Porque Dios todo lo que nos dio, bueno. Amén, iglesia. La esposa que tienes, los hijos que tienes, la nariz que tienes, las orejas que tienes, los ojos. No tienes necesidad de usar lentes de contacto. Cosméticos, digo, los otros sí. No tienes necesidad de recurrir a la cirugía, porque no hay un patrón de belleza para decir, este es el Adonis, o esto es la Venus. Así debe ser una mujer hermosa. Si Dios te hizo, si Dios te constituyó, si Dios te diseñó, Dios todo lo hace bueno. Bueno. Amén, iglesia. Lo que pasa es que nos han vendido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales como Instagram. Antes eran las mujeres. Antes uno veía a las mujeres y la mujer era el centro de atracción en todas partes. Los comerciales de televisión, ¿verdad? Los reinados. La mujer salía en vestido de baño, muy bonitas, esbeltas, tremendo cuerpo, pero ahora resulta que también lo son. Ahora usted ve un comercial
Y antes uno le tapaba los ojos a los hijos, ahora tiene que tapárselo así también. Porque salen los hombres hasta en pantaloncillo, mostrando la chocolatina. El cabello con blower, yo creo que queratina y todo. Perfectos. Tú ves esos hombres y dices, que hombres tan perfectos. Porque nos han enseñado, o la sociedad nos está enseñando que eso es lo más importante. Usted no ve los gimnasios, ahora hay más gimnasios que colegios. Gimnasio en todas las esquinas, usted pone un negocio en gimnasio y funciona. Las tiendas esas que yo antes no veía, ahora usted va a un supermercado y encuentra una tienda naturista donde venden esos botes así de proteínas que se llaman así, para que la gente se infle así. Venden los botes y usted encuentra eso ahí. La gente comprando como loco. Porque el hombre considera que Dios no lo hizo bueno. Pero recuerde esto: usted es bueno porque Dios lo hizo. Y Dios no hace nada malo. Dios no hace nada imperfecto. No se compare con los demás. ¿Sabe por qué la gente se opera? ¿Por qué la gente usa los recursos muchas veces de la cirugía? Porque mira a otras personas y quiere ser como esas personas. La prueba está en el que es humano. Usted no sé si ha escuchado la noticia, la ha visto de un hombre que se ha operado tantas veces que ya parece, sí, para parecerse a Ken, el muñeco, el esposo de la Barbie. Tanta cirugía que se ha hecho en la nariz, en la boca, en todas, parece en verdad ya en la cara no parece un rostro humano. Porque el hombre maneja muchos estereotipos creados por la sociedad. Pero debemos entender, iglesia, que Dios todo lo hace bueno. Cuando usted llega a su casa y ve a su esposa cambiada, descambiada, con su blower o sin su blower, déle un beso y le diga: Dios es bueno. Porque la Biblia dice que la mujer sabia es herencia de Jehová. Amén, iglesia. Mi mujer es hermosa. Amén, mis hijos son hermosos. Sí, porque hasta a veces si la persona no es alta ya se acompleja. Porque no es alta, entonces tiene que estar pensando en crecer, porque si es pequeña, se la montan. Una vecina ayer le decía a mi esposa que la hija se la montan porque mide casi 2 metros. Entonces todas quieren ser altas, y entonces la que es alta, entonces se acompleja porque es muy alta. Pero Bereshit, el libro de Génesis, nos enseña, escúcheme, que Dios nos entrega lo mejor y lo primero. Amén, iglesia. Usted se imagina tener el privilegio que tuvo Adán de tener la primicia de todos los frutos. Adán no dio primicia porque en ese momento no se había instituido la ley de los sacrificios, porque en ese momento no había pecado, no había que ofrendar ni dar nada. O sea, el hombre no tenía que dar nada, tenía que comer, dormir y ahí supervisar el Edén. La escritura dice que él simplemente lo administraba. Dios le dio al hombre lo primero y lo mejor. ¿O usted lo cree que es así, iglesia? Entonces, Bereshit traduce lo primero y lo mejor. Cuando usted abre el libro de Génesis, lea el primer capítulo y lea el capítulo 2 y se dará cuenta que Dios colocó, dice la Biblia, al hombre en un huerto que había creado. El huerto era regado por 2 ríos. Era un paraíso. Y ahí Dios colocó al hombre. Amén, iglesia. Dios nos dio a nosotros las primicias de la creación. Pero el hombre, ¿qué hizo? Dios le dijo: te doy la primicia, pero no te comas el diezmo, no te comas el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Cambió todo lo bueno y lo mejor, lo primero, por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Terminemos con el libro de Proverbios.
El libro de Proverbios capítulo 3, donde la escritura, quiero hacer el empalme con Rechid, que aparece acá también. Rechid aparece acá en Proverbios capítulo 3, el que leyó mi hermana Angélica. El versículo, capítulo 3, del versículo 1 al 9 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. ¿Y qué más? Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo voy a predicar del 9, pero esta es la forma correcta de estudiar la Biblia: leer todo el capítulo. ¿Por qué? Porque aparecen 3 verbos importantes antes del Señor hablar, el 9, perdón, Daniel, antes de hablar de las primicias. Aparecen 3 verbos importantes que tienen que ver precisamente con... En el capítulo 9 aparece esta expresión. Aquí hay 2 expresiones interesantes, porque aquí la palabra primicias es la misma rechit, que traduce lo primero. Lo primero. Amén. Lo primero. ¿Usted no ha visto que la gente se pelea lo primero también? Cuando la gente llega con hambre a la casa, ¿verdad? Los hijos, todos quieren ser primero. Me sirves a mí primero, ¿verdad? Todos quieren lo primero. Todos quieren lo primero, lo mejor. Nunca he visto llegar a un hijo: a mí me dan la rabadilla. Yo soy humilde. Ya los hijos ni nada quieren comer. Ahora es pura pechuga asada. Pero dice la escritura que la expresión acá es reshit, para primicia, que traduce, ¿qué fue lo que le dije? Primero, en rango, en tiempo, en orden, en espacio. El Señor en este capítulo, o en este versículo, nos dice que debemos de dar lo primero. La semana pasada aprendimos que primicia también tiene que ver con dar lo mejor. Si el pueblo de Israel tenía un animal, la primicia era un animal, y nacía con defecto, tenían que redimirlo, porque esa primicia no se podía entregar porque había nacido con defecto. Acá dice la escritura: lo primero, lo primero. Pero aquella palabra es importante. ¿Usted sabe qué significa honra ahí? Siempre la palabra honra la hemos escuchado en el mandamiento. El único mandamiento con promesa, que es: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es la primera expresión que hemos escuchado, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pero para llegar a la honra tenemos que pasar primero por un camino. Aparece, leamos primero, para poder desembocar en honra, leamos primero el versículo número 5. Porque hay 3 verbos: fíjate, reconócelo y luego honralo. El versículo 5 dice: fíjate de Jehová. ¿Cómo dice? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Así dice, ¿verdad? El 5, ¿verdad? 3:5, Daniel. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquel verbo que está allá de primero que dice fíjate, batak, termina en K. Y fíjate, o batak,
que es el original hebreo, traduce apresurarse a refugiarse en algo o en alguien. Yo estuve leyendo y es el verbo que se utilizan los judíos cuando venía la batalla, cuando venía la guerra, que corrían a esconderse, corrían a buscar un escondite porque estaban siendo invadidos. O cuando llueve, yo lo interpreté acá, cuando nosotros vamos por la calle y empieza a llover, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Cómo? Salimos corriendo a buscar un techo para que nos mojemos. La mujer es más rápido para que el blower no se le vaya. ¿Sí o no, mujer? Salimos corriendo a buscar, en su defecto, porque nos podemos resfriar. Pero cuando nosotros estamos en peligro, salimos corriendo a escondernos. Amén, iglesia. Yo le dije que cuando estuve en Caracas predicando en las minas de Baruta, en la iglesia, una iglesia de la Asamblea de Dios, una noche cuando empezaron a hacer tiros, un enfrentamiento entre pandillas y la policía ahí en la puerta de la iglesia, yo me tiré debajo de la cama, hermano. Yo corrí, apresuré, yo bataqué, como dicen, bataque, apresurarse, esconderse, a refugiarse debajo de algo, debajo de algo. Yo me metí debajo de la cama y yo esperé que se acabaran las balas, hermano, y me quedé dormido. Yo no sé si era el sueño, demorar tanto, hermano, que eso yo me quedé dormido, pero yo no me atreví a salir, hermano, porque se una balacera para allí, para acá, para allí, para acá. Imagínense, el pastor vivía por allá como a 5 cuadras y yo que era el invitado ahí, imagínense, comiéndome la balacera. En Caracas, mina de Baruta. Entonces, lo primero, antes de llegar a honra, yo debo entender, mire, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que le traduce eso, bataque, fíjate, es apresurarse, a refugiarse en Dios. Correr apresuradamente a buscar tu refugio en Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un problema, un inconveniente? Hablemos económico, por ejemplo. Corremos a buscar ayuda en todas partes. Cogemos el teléfono, cogemos el celular y nos apresuramos a buscar una solución humana. ¿Sí o no? Cuando tenemos una enfermedad, lo más próximo que hacemos es correr a urgencia a esperar que nos atienda un médico. Pero fíjate de Jehová, mire, fíjate, corre apresuradamente hacia Jehová. Amén, iglesia. Lo primero, apresúrate, pero a refugiarte y a confiar en tu Dios. ¿Me está escuchando? No te desesperes. Jesús le dijo en Mateo, no te afanes, no te desesperes, no tengas angustia, no te llenes de ansiedad, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Entonces lo primero que Dios te dice, mira, apresúrate, corre a refugiarte, pero no en el hombre, sino primeramente en mí, en el Señor, en tu Dios, en tu Creador. Fíjate de Jehová tu Dios, corre. Cuando llueve, cuando usted vea las lluvias, cuando empiece a llover, que empiece a acelerar y usted corra debajo de un techo, acuérdese, fíjate primero en Jehová tu Dios. Segundo, como dice el versículo 6, el versículo 5 no solamente dice corre apresuradamente a refugiarte en Dios, sino no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. O sea, no creas que te la sabes toda. No te apoyes en tus conocimientos. Dios sabe todas las cosas. Amén. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Mire lo que dice, no seas sabio. Como dijo en el anterior, no te apoyes en tu propia prudencia. Y ahora dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque es que nosotros tenemos ese problema.
que nosotros creemos que no la sabemos todas. ¿Sí o no? Nosotros a veces creemos que sabemos más que Dios. Mire, hermano, yo le he tenido que bajar la cabeza hasta a mi papá. Con todo lo que soy pastor y mi papá es un señor, pero es mi papá. Y la experiencia habla, ¿sí o no? Cuando mi papá no era cristiano, me decía estas palabras. Me pasaba algo, y usted sabe que es la palabra favorita de los papás. No te lo dije. ¿Y sabe qué me decía mi papá? Y yo no soy cristiano, ni ando metido en la iglesia, pero yo soy profeta. Así me decía mi papá. Pero yo sabía que cuando iba a hacer algo le pedía el consejo a él, porque yo no me la sé toda. ¿Por qué cree que el pastor tiene diácono? Porque uno no se la sabe todas. Amén, iglesia. Fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén, iglesia. Y lo otro, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando usted se para aquí a predicar los miércoles, yo me siento allá escuchando, porque yo necesito aprender de usted. Yo necesito que usted me enseñe. ¿Sabe por qué? Porque el hombre necesita aprender de todos los demás. Amén, iglesia. Ayer se nos partió una lámina allá en el techo, estábamos tratando de pintar y se partió una lámina. Y lo que yo más próximo sea arreglar un techo es comprar la lámina, no sé más nada. No sé más nada. Tengo que buscar a alguien que sepa. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué más dice? Apártate del mal. Pero el segundo verbo interesante es reconocer, que es Shadá, recuerda, que es conocer a alguien utilizando todos los sentidos. El versículo 6, ¿cómo dice? El 6, Daniel. Reconócelo. Reconócelo. Es conocer a alguien a través de nuestros sentidos. Es decir, a través de oírlo, de verlo, de hablar con él, de palparlo. Entonces nos dice, primero, corre apresuradamente y refúgiate debajo de él. Lo segundo, procura siempre conocer, relacionarte con Dios de una forma tan personal que puedas llegar a conocerlo, a entenderlo en todo momento. ¿Amén? Y por último, para terminar, si llegamos a honra. ¿Sabe qué traduce honra? Me gustó honra porque honra tiene una relación con gloria. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la palabra gloria? Yo sé que aquí hay muchas personas muy inteligentes y sabias que anotan, que copian, que hicieron instituto bíblico. ¿Cómo es el hebreo de gloria? Cabot, muy bien. Cabot de gloria. Pero acá, como es el 9, Daniel, honra no es gloria como un sustantivo. Acá es un verbo. Y acá honra es cavar, que traduce coger, tomar algo pesado. Tomar algo pesado. Eso es lo que significa. Tomar algo pesado. Le voy a explicar qué es cavar. Venga acá, Daniel, tú que eres un joven fuerte. Él es fuerte, pero venga así delgado, él es fuerte. Venga para acá. Sube. Présteme unos bolsos, joven. Présteme los bolsos. Aquí no hay. Aquí tiene que haber muchos bolsos. Y los bolsos de las mujeres pesan. Préstame esa Yuli y tiene una cara de que pesa. Agárreme aquí, téngame aquí. No, pero no te lo pongas, pon las manos. Pon las manos para que eso. Páseme otro bolso. Páseme los bolsos. Páseme uno de mujer mejor. Ese que quede de luz. Páseme otro. Écheme esta cara de mujer. Va ganando Yuli. ¿Cómo vas? Pero es más pesado. Pásame otro. Angélica tiene pinta. El de allá, el de Ahí se ve.
Esto es lo que significa cavar. Cavar significa, ay, no es de la niña, vamos a tenerlo acá. Cavar significa llevar una carga pesada que cada día se hace más pesada, con una tendencia a que pese más y que me produzca mayor esfuerzo. ¿Está pesada? ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahora? Más liviano, más cómodo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Juni, ganaste. Gracias, hermano. De verdad que los pizzas le crecieron. Cavar. Honra, escúcheme esto. Honra es hacer algo, escúcheme, que requiera algo pesado, pero que tiene la tendencia de hacerse más pesado. Eso es lo que es cavar. Es decir, que honrar a Dios, para honrar a Dios debemos hacer algo que nos cueste, es lo que está diciendo, algo que nos cueste, y que cada día debemos procurar que nos cueste más. Eso es la definición de cavar. ¿Me hago entender? ¿Aló, iglesia? Honrar a Dios es darle a Dios algo que nos cueste, pero que cada día procuremos que nos cueste o nos esforcemos más. Amén, iglesia. Es lo mismo que sucede con el casado. Cuando uno se casa, uno tiene un cavar, porque tiene un peso, ¿verdad? Ya tienes que sostener a tu esposa. ¿Sí o no? Pero cuando nacen los hijos, ¿qué pasa con el cavar? ¿Qué pasa, hermano, cuando empiezan a nacer los hijos? Se hace un poquito más pesado. Cuando entran, sí. Cuando los hijos empiezan a ir al colegio, se hace más cavado. Cuando llegan a la universidad, terminas acabado. Eso es cavar. Honrar. Escúcheme, honrar es siempre procurar dar algo más de lo que estamos dando. Por eso es mentira que uno de los padres cuando se casa ya le debe honra. Uno debe honrar a sus padres cada día más, a pesar de que esté casado. Los padres nunca dejarán de ser padres, así como los hijos nunca dejarán de ser. Amén, iglesia, colócate de pie y vamos a darle gracias a Dios. Uno nunca se llega al evangelio. Oiga, si usted tiene la idea de que a medida que pase el evangelio yo voy a estar más liviano, yo lo que quiero es que a medida que pase el evangelio estar más sabroso, más confortable, más chévere, más liviano de equipaje, y me voy a quitar este problema encima. Ya no voy a visitar, yo me voy a dedicar a ir a la iglesia. No, está equivocado. Porque Dios honra, cavar a los que le honran. Dice la Biblia, amén. Si usted quiere honrar realmente a Dios, procure cada día darle a Dios más de lo que le está dando. No solamente hablo de lo material. Si usted ora 1 hora, procure orar 2 horas. Si usted ayuna una vez al año, procure orar por lo menos una vez cada mes. Amén, iglesia. Si usted invita cada 5 años a alguien a la iglesia, procure invitarlo por lo menos una vez. Sí, porque esto es cavar. Esto es cada día tener más peso en nuestros hombros. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque sabemos que tú nunca nos has dado una carga que no podamos llevar. Nunca nos pides más de lo que podemos dar. Tú sabes, Dios, y conoces nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser como aquella mujer viuda que hoy nos ha dado una bofetada a nosotros y nos ha enseñado que a pesar de nuestra situación y nuestra condición, debemos darle a Dios lo primero. Estemos sanos, enfermos, prósperos, con escasez, cómodos o incómodos, cualquiera que sea nuestra condición, debemos estar prestos a darle el reshit a Dios lo primero.
y también a darle ver qué es lo mejor. Dios, ayúdanos a no fiarnos en nuestro propio corazón, a no correr apresuradamente a refugiarnos debajo de cualquier tipo de ayuda humana o material. Ayúdanos a apresurarnos, a fiarnos, apresurarnos a correr a la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocerte en todos nuestros caminos, como hemos aprendido hoy. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios tiene que estar enterado. Dios tiene que estar al pie del cañón en todo lo que a nosotros nos pasa y nos sucede. Y por último, ayúdanos cada día a tomar ese peso de gloria y que cada día podamos llevar más peso de gloria en nuestros hombros y que cada día tengamos mucho más responsabilidad. Te demos más de lo que te estamos dando ahora, Señor. Y no al contrario, que no seamos peores, sino mejores cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a orar para despedir. ¿Hay alguna petición?